Señores, entienden eso una vez por todos. El presidente Luis Abinader está manipulando al pueblo dominicano con el tema de los haitianos. Él sabe muy bien que el tema de haitianos es el punto débil de los dominicanos. Ustedes los dominicanos cayeron en su trampa mientras que el precio de los alimentos están aumentando, o sea, el precio de todo está subiendo demasiado y ustedes no dicen nada pensando que está trabajando para ustedes. Después de este video, ustedes verán que yo tengo razón. Lo que debió hacer el presidente para incrementar la economía del país es invertir en la agricultura, aprovechando a los haitianos para trabajar en esa área. Porque ningún dominicano hará el trabajo que hacen los haitianos. Mientras que hay muchos haitianos trabajando en la agricultura, el país nunca faltará alimento para alimentar el pueblo. Lo que debió hacer el presidente en cuanto al precio de la casa que está subiendo cada día es invertir mucho aprovechando de los haitianos para construir muchos apartamentos residenciales, casas para ayudar al pueblo dominicano en precio mejor. Recuerden que los haitianos vinieron a trabajar, los haitianos compran y pagar las facturas como todos, no les regalan nada. Por eso es una cuestión de administración para aprovechar este momento para crecer la economía del país aprovechando los haitianos. Lo que hace el gobierno es asegurar su tiempo manipulando a los dominicanos para que su tiempo pase sin haber queja del pueblo. Es momento para abrir los ojos, señores, para entender el juego del presidente. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Mi pregunta, ¿por qué hay tantos haitianos ilegales en el país mientras las fronteras tienen de alta seguridad? ¿De dónde ingresaron ellos? Lo de la migración es sin negocio, señores. Una visa cuesta más de $500 americanos. Hay que ir cada mes en la frontera para poner en sello de $20. Si no estás ilegal, aunque los haitianos tienen su pasaporte y su visa, por no tener el chequeo es ilegal, eso es en abuso. La mayoría de los haitianos tienen pasaporte, por no poder chequearlo cada mes es ilegal. No entiendo esa vaina, señores. Yo no soy haitiano, pero es imposible que en el país la palabra extranjero es sinónimo de haitianos. No entiendo esa vaina. Díganme en los comentarios sus opiniones, señores.